Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el de nuestro Padre David. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando Jesús estaba ya crucificado, el pueblo estaba allí mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo si es que es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima de él una inscripción: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le increpaba: ¿es que no temes a Dios? Tú que sufres la misma condena. Nosotros la sufrimos justamente porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, Él no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en el último domingo 34 del tiempo ordinario, último domingo del año litúrgico en que la Iglesia Universal celebra la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Y conviene que tengamos en mente que a lo largo de estos más de 2000 años, muchísimas veces y la mayoría de las criaturas humanas hasta el presente, no logramos comprender qué significa que Jesucristo es Rey del universo. En consecuencia, todo el año litúrgico, podríamos decir de manera sintética, está dirigido a enseñarnos una vez más que Jesucristo es Rey, cómo es su reino y que nosotros nos demos cuenta si queremos ser parte de su reino o si por el contrario, como dice el Evangelio que acabamos de proclamar del capítulo 23 de San Lucas, nos quedamos mirando o nos burlamos de él. Porque los que están alrededor de Jesús crucificado, incluidos los dos crucificados, tienen tres actitudes posibles. Uno, de los que miran solamente, se quedan como espectadores, como si expectaran algo que no les compromete. Otros se burlan. Solo uno de los que está ahí presente, y también, por supuesto, nuestra Madre Santísima, el discípulo amado y las mujeres que lo acompañan, ellos en silencio y el otro en la cruz como Jesús,
se dan cuenta que Él es inocente, que Él está ahí sin ninguna culpa y que todos los demás somos culpables. Y le pide al Señor que se acuerde de Él. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta a cuál de esos grupos pertenecemos. O si es que algunas veces estamos en un grupo, luego pasamos al otro, luego pasamos al otro, que eso es lo más probable. No estamos permanentemente con Jesús. Y cuando venimos a la Santa Misa, venimos a actualizar la entrega de Jesucristo en la cruz. La preparación ha sido guiada cuidadosamente por el Espíritu Santo a través de la Iglesia en los últimos domingos y en los últimos días de esta semana, para que podamos llegar a este momento y que nos quedemos mirando, ni rechacemos al Señor, sino que podamos ser de los que desean que el Señor reine. ¿Cuál es la dificultad para acoger a Jesús como Rey? La dificultad es, como ocurrió en el pueblo de la Primera Alianza, como de alguna manera se nos presenta en la primera lectura del segundo libro de Samuel, ellos esperaban un reinado como el de David, es decir, temporal, es decir, material, es decir, de victorias contra los enemigos, pero ellos no habían comprendido, que no sabían cuáles eran los verdaderos enemigos y confundían lo aparente con la verdad. Y diríamos, esa también es nuestra dificultad. En el Evangelio según San Juan, en el diálogo de Jesús con Pilato, se hace ver esa profunda realidad. Jesús ya apresado por su pueblo, entregado a los paganos por los jefes de su pueblo, está ante el pagano, ante Pilato. Pilato no lo quiere condenar. Y entonces lo interroga primero en privado y le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús responderá: ¿eso lo dices por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato con desdén le va a decir: ¿acaso yo soy judío? Jesús le dirá: si mi reino fuera de este mundo, vendrían las legiones de los ángeles a liberar. Y entonces Pilato le dice: entonces eres rey. Y Jesús le dice: para esto he nacido, para ser rey y dar testimonio de la verdad. Y por eso es que nosotros necesitamos de Jesucristo para descubrir la verdad del amor de Dios, para que se revele la verdad del amor de Dios en toda su grandeza inmensa, y para que se revele también la gravedad del pecado, pero que tenemos un Salvador que viene a salvarnos. Pero muchas veces en nuestra relación entre lo presente, lo temporal y lo eterno, no lo alcanzamos a comprender. Y por eso es que en el plan de Dios, que viene al mundo y nos envía a nosotros al mundo, se necesita que algunos le recuerden permanentemente a los demás que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Y al inverso, los que están en el mundo,
y que están siendo seducidos por el mundo, necesitan permanentemente volver a la oración, a la casa del Padre, al templo de Dios. Y por eso es que en la preparación se nos presentaba esa purificación que Jesús hace del templo y esas dos sentencias que vienen de Isaías y de Jeremías. Mi casa es casa de oración y la han convertido en cueva de bandidos. Porque resulta que los que tenían que llamar al pueblo a la gloria de la vida verdadera, se han mundanizado y han hecho del templo un mercado. Y en ese templo se esconden esos falsos profetas y también ese pueblo que cree que va a buscar al Señor al templo, pero que no lo encuentra. Y por eso dice el Señor, citando a Jeremías, han convertido a mi casa en una cueva de bandidos. Es decir, han hecho del templo el lugar para esconderse de Dios. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Es decir, venir al templo, venir a la iglesia para escondernos de Dios, para no aceptar la verdad de quién es Dios y quién somos nosotros. Y entonces nos convertimos en mercaderes. Unos venden a otros mercancías y entonces ya no es oración, ya no es encuentro con el Señor. Pero claro, resulta paradójico decir que uno viene al templo, viene a la iglesia a esconderse de Dios. Y es que nos escondemos de Dios cuando no aceptamos la verdad. Cuando, como nos enseña Santa Teresa, estamos llenos de soberbia y en consecuencia no podemos vivir en la verdad, que es la humildad. Y entonces queremos un Mesías que nos resuelva los problemas temporales y queremos a la gente para que nos dé beneficios pasajeros, es decir, el pastor busca las ovejas por la lana y por la carne y nos escondemos de Dios. Pero además el Señor nos decía que Él es un Dios de vivos, no de muertos. Eso como preámbulo a este día tan solemne. Y el Señor reina en la cruz. ¿Qué le dicen esos autoridades, jefes, los que se han adueñado de las cosas de Dios? ¿Qué le dicen los guardias, los vigilantes, los soldados? ¿Qué le dice ese ladrón no arrepentido? Sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios. Es la tentación satánica. Pero Jesús, como ustedes bien saben, había dicho y nos ha dicho que quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida, la encontrará. Y Jesucristo viene a salvarnos entregando su vida. Él no puede bajarse de la cruz, porque en la cruz nos va a salvar. Es la misma tentación, luego del bautismo en el desierto, que las piedras se conviertan en pan, que me lance del templo y que no me pase nada, que todos los reinos de este mundo sean míos.
Eso le había dicho Satanás: si me adoras. Y esas tentaciones también son las de nosotros. Pero si no comprendemos la verdad, el Señor nos dirá eso mismo que dice ante la ciudad de Jerusalén: si al menos hoy comprendieras lo que conduce a la paz. Y Jesús llora sobre la ciudad, y esas palabras se las dirige a la ciudad y por extensión a las criaturas humanas de todos los tiempos. Y entonces, queridos hermanos, esta solemnidad es para coronar lo que muchas veces durante la Pascua, que muchas veces celebramos, porque cada misa es la celebración de la Pascua de Cristo, es para que nos demos cuenta y nos preguntemos una vez más: ¿yo entiendo qué significa el reinado de Dios? ¿El Señor reina en mi vida? ¿O estoy buscando a qué rey? ¿Un rey que me baje de la cruz? Y ese es el drama que nosotros necesitamos: pedir el auxilio del Espíritu Santo para poder comprender. San Pablo, en este himno cristológico de la carta a los Colosenses que hemos escuchado en la segunda lectura, dice de manera muy sucinta algo muy profundo. El designio del Padre, dice, es que nos ha sacado de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Es decir, Jesucristo ha peleado el buen combate. Jesucristo ha luchado hasta la última gota de su sangre, pero no ha luchado contra ninguna criatura humana. No ha levantado su poder, el poder de su brazo, contra ninguna criatura humana, contra ninguno de los que está ahí burlándose. Y la paradoja es que esos hombres, en su ignorancia y su pecado, creen que esa es la prueba de que no es el Mesías, de que no es el rey, porque un rey no puede ser crucificado. No entra en su cabeza. Ellos tienen la idea rígida de una salvación a su manera y les escandaliza la salvación de Jesucristo. Pero Jesucristo ha peleado el combate. ¿Y cuáles son las armas de Jesucristo? Tiene misiles, tiene ejércitos. Si sus apóstoles lo han abandonado, lo han vendido, lo han hecho mercancía, lo han negado, ¿cuáles son las armas? Porque si nosotros no usamos las mismas armas de Jesucristo, nosotros no estamos peleando el combate de nuestro Rey. Y sin darnos cuenta podemos pasar al bando adversario, a los que se burlan. Y hay muchas maneras en que nosotros caemos en ese engaño. Dice que los soldados, que representan a los que creen que están luchando, a los que creen que son soldados de Cristo, pero que son soldados al servicio del enemigo, ¿qué hacen? ¿Qué hacen esos soldados? Se burlan y le dan vinagre. Y entonces ese vinagre tiene un significado muy profundo. A veces lo escuchamos sin preguntarnos, ¿y qué es ese vinagre? ¿Por qué le dan vinagre? Estaba profetizado. En el Salmo, Isaías también lo menciona. ¿Por qué le dan vinagre? ¿Qué es el vinagre? El vinagre es lo opuesto en tiempos de Jesús y todavía ahora, lo opuesto al vino. El vino es el amor de Dios, es la alegría. El vinagre es la amargura,
¿Y qué es lo opuesto al amor? La codicia. Lo opuesto al amor no es el odio. Lo opuesto al amor es la codicia. Y por eso es que el Señor habla de mercado, habla de templo como escondite. Porque cuando nosotros estamos llenos de codicia, y uno tiene que preguntarse qué es la codicia. La codicia es uno de los 7 pecados capitales. Y los pecados capitales todos son distintas caretas de la soberbia, de las mentiras y los engaños que nos sirven de escondite en esas cuevas para no abrir nuestro corazón al Señor. Y entonces ante eso nos quedamos mirando o nos burlamos. Y hay distintos tipos de codicia. La que resume todas las codicias es la codicia del dinero. Por eso el Señor nos dirá, no pueden tener 2 señores, no pueden tener 2 reyes, podríamos parafrasear. O Jesucristo o el dinero. Porque el dinero le hace sentir al hombre seguro, autosuficiente, que puede comprar todo, como esas autoridades judías que están al pie de la cruz, que habrían comprado a Jesús a través de Judas, que lo había vendido. Y entonces se sienten dueños de Jesús. Levantan la cara con arrogancia. Ni siquiera se dirigen a Jesús, se dirigen a los demás. Que se salve. Y muchas veces nosotros, cuando hacemos de la fe, hacemos de nuestras prácticas religiosas, hacemos del templo, hacemos de nuestra vida, hacemos de nuestra iglesia un mercado, por codicia escondida, que puede ser dinero en lo más sintético que resume todo, pero puede ser deseo de poseer a la gente, de que la gente los siga, que nos aplaudan, ser famosos, buscar la lana y la carne de las ovejas y entregarlas en manos del enemigo. Y eso le pasó al pueblo de la primera alianza. Y eso no está puesto para decir, bueno, felizmente es del pasado. Esa es la prueba por la que tenemos que pasar todos nosotros. La Iglesia Universal, la Iglesia en el Perú, la Iglesia de Lima, nuestra comunidad parroquial, cada familia, iglesia doméstica y cada bautizado. Los clérigos y los laicos, los que se dicen laicos comprometidos y los que se dicen clérigos. El juicio de Dios es la cruz. Y es importante que nosotros dejemos de juzgar a Dios y juzgar a los demás, porque cuando juzgamos a los demás nos escondemos. Qué cómodo es ponerse a hablar de los demás. Qué terrible que esté el mundo, qué terrible que está la política, qué terrible están los paganos, qué pecadores están, cuánta gente infiel. Y cuando uno habla así, como el fariseo, uno está diciendo de manera implícita, felizmente que yo no soy así. Y eso no es humildad. Y de esa manera me escondo y voy a salir del templo, voy a salir no justificado. Y por eso, queridos hermanos, esto es un día de conversión. Es un día para que quebrantemos nuestro corazón, para que nos arrepintamos y nos dejemos de hipocresías y falsedades. Y ese vinagre que representa esa codicia también se manifiesta de múltiples maneras. ¿Cuántas personas que quieren acumular y acumular dejan incluso que se pudran las cosas, que se descompongan,
pero no las quieren compartir, porque todos se sienten dueños, no simplemente administradores, y creen que no van a rendir cuentas, porque cuentan sus monedas como ese hombre insensato que decía: ¿qué voy a hacer ahora con todo lo que voy a ganar? Voy a aumentar mis graneros. Y por eso, queridos hermanos, tenemos que darnos cuenta que quien nos salva es Jesucristo. No hay otro Salvador. Y una manera de esconderse es decir: yo tengo muchos amigos, soy amiguero, la gente me hace caso, yo sé cómo palabrear, yo le sonrío a la gente y entonces la gente también me sonríe y nos ponemos de acuerdo. O cuando muchas personas creen que lo que importa es la opinión de las personas, los juicios humanos, y nos olvidamos que el único juicio que importa es el de Dios. Pero el Señor en esta vida, en este tiempo, no viene a juzgarnos, viene a ofrecernos su perdón, viene a llamarnos a la conversión. Porque Jesús así empieza su ministerio público: el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Pero cuántas veces, una y otra vez, escuchamos y nos podemos sentir seguros, autosuficientes. Alguien podría decir: yo soy cura, yo celebro misa, yo estoy cerca de Dios. Pero el Señor nos dice también que cuando cierre la puerta muchos le dirán: hemos comido contigo, y Él dirá esa terrible palabra: no te conozco. Por eso no podemos venir a escondernos en el templo, no podemos venir a escondernos en una fe falsificada, cómoda, una fe sin esperanza, vana, pensando solamente en las cosas pasajeras, sin una sincera conversión y creer: no, es que yo hago cosas. Y es que resulta que nuestras obras no son las que nos salvan, sino la obra de Jesucristo. Y creerle a Jesucristo para que como consecuencia podamos amarnos como el Señor nos ama. Pero ¿qué puede decir que ama quien mezquinamente desprecia a los demás, los ignora, no están en su mapa mental? Solamente se reúne y se banquetea como Enrique Pulón con sus amigos y no ve a Lázaro en la puerta. Y por eso, queridos hermanos, esta solemnidad es para coronar el año y hagamos el balance. El año todavía no termina hoy, terminará el próximo sábado. Y tenemos estos días para que no nos dejemos seducir por nada pasajero, para que comprendamos que Jesucristo, que como veíamos ayer en el Evangelio del sábado, que es el mismo que vimos el domingo de la semana pasada, ante esas preguntas supuestamente inteligentes de los saduceos que no creían en la resurrección, le cuentan la historia de esa mujer que ha estado casada con 7 hermanos y le dicen: cuando haya resurrección, ¿de quién será? Porque creen que las relaciones humanas son de posesión, codiciosas. Y entonces Jesús le dice: no entienden nada. Dios no es Dios de muertos, Dios de vivos. Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es decir, en la cruz, en Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Dios se ha entregado a nosotros, se ha hecho de nosotros para transformarnos desde dentro,
Conversaba en estos días con algunas personas. Como aquí todavía en nuestro país se usa, en otros lugares ya se ha eliminado eso, porque el mundo cree que entiende. Normalmente una mujer casada firma o se llama de, ¿es así o me equivoco? Para decir que es de su esposo. Pero a las mujeres, las feministas actuales dicen, no, yo no soy de. Y en algunos lugares ponen al esposo de. Y entonces están en la competencia, ¿quién es de quién? Porque no entienden que cuando el Señor dice que es de nosotros, es porque ha empezado una nueva creación. Una nueva vida que es fruto del amor que ha manifestado en la cruz, de esa agua y esa sangre. Y hasta que nosotros nos descubramos que estamos llamados a amarnos como el Señor nos ama, a perdonarnos como el Señor nos perdona, y andemos disfrazados o haciendo de la iglesia un escondite para nuestro pecado y nuestra ignorancia, y no vivamos en la verdad. Porque el expediente cómodo es creer es que la verdad es un silogismo. La verdad es la persona de Jesucristo, en la cruz, revelado en su amor inmenso, que perdona, pero no para que sigamos igual, no para que continuemos en el pecado como dicen otros, sino para que podamos renacer a la vida de hijos de Dios. Pidamos que nos parezcamos a ese hombre crucificado, porque habla con la verdad. El Señor es inocente, está en la cruz, está en la Eucaristía por nosotros, para salvarnos, y tenemos que escoger si es que deseamos la salvación de Jesucristo o queremos una salvación a nuestra manera, si somos de Jesucristo o si somos del mundo y del príncipe de este mundo. Que nuestra Madre Santísima, la única criatura humana que pudo estar de pie en el día del Señor, nos ayude como Madre, por voluntad de Jesucristo, y nos haga recapacitar. Y así pidamos el don de una profunda y sincera conversión. Que así sea.